todos y a todas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un jueves más al canal. Bueno, en el vídeo de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, como habréis visto en el título, que es la seguridad de los protectores solares. Cada vez hay más dudas sobre si los filtros solares son sanos o si son dañinos tanto para nosotros como para el medio ambiente. Se habla de si algunos de ellos pueden ser disruptores endocrinos, de si pueden producir reacciones de sensibilidad en la piel, de si pueden tener algunos otros efectos como ser cancerígenos, teratogénicos. Todo esto es muy importante aclararlo porque siempre hablamos de lo relevante que es aplicarnos protector solar todos los días, aunque sea en la región de la cara, para prevenir, por una parte, la aparición de cáncer de piel y por otra parte, el fotoenvejecimiento en forma de manchas, arrugas. Pero es importante que entendamos si esto que estamos haciendo para protegernos de efectos dañinos del sol lo estamos haciendo de forma segura o si algunos de estos filtros que estamos utilizando pueden tener realmente efectos perjudiciales. Vamos a hablar de filtros como el octocrileno, por el que me habéis preguntado mucho, que es un filtro que está en productos de fotoprotección de los que hablamos muchísimo, como es el Fusion Water de Isdin, como son los protectores corporales de Isdin, que os digo que suelo utilizar mucho, o incluso el Fusion Water Pediatrics, es decir, productos de fotoprotección para niños. Vamos a analizar bien hasta qué punto conocemos la seguridad de estos filtros. Vamos a hablar también de si estos filtros solares se han relacionado o no con la pérdida de pelo, en concreto con un tipo de pérdida de pelo o de alopecia que es la alopecia frontal fibrosante. Y vamos a comparar distintos fotoprotectores para ver si hay algunos que sean más seguros que otros y con cuáles me quedaría yo. Lo primero que tenemos que entender bien es qué dos grupos principales de filtros solares tenemos. Por una parte tenemos los filtros físicos, minerales o inorgánicos, y por otra parte tenemos los filtros químicos u orgánicos. Los filtros físicos son el óxido de zinc y el dióxido de titanio, y los filtros químicos son muchísimos. Hay algunos que solo nos protegen de la radiación ultravioleta B, otros que nos protegen tanto de la ultravioleta B como de la ultravioleta A, y algunos que nos protegen fundamentalmente de la radiación ultravioleta A. Por ese motivo, en general, los protectores solares suelen llevar una combinación de filtros solares distintos. La mayoría de los protectores solares que utilizamos, y en general los que más nos suelen gustar, suelen ser protectores solares con filtros químicos. ¿Por qué? Pues porque suelen tener texturas muchísimo más ligeras, que no dejan aspecto blanquecino, que no dejan residuo, que nos podemos reaplicar una y otra vez sin acabar estando completamente blancos y pegajosos. Y sin embargo, los físicos o minerales, aunque cada vez tienen fórmulas mejores, suelen seguir teniendo ese acabado blanquecino, más pastoso, que hace que reaplicarlos sea más difícil y que nos guste menos su acabado a nivel cosmético y tendamos a utilizarlos menos. Sin embargo, los filtros químicos son los que más dudas de seguridad han planteado. Se ha planteado si pueden ser disruptores endocrinos. Se ha planteado también si pueden estar relacionados con ciertos tipos de pérdida de pelo, como la alopecia frontal fibrosante. Se ha cuestionado también si pueden dar lugar a reacciones de sensibilización, de dermatitis alérgica de contacto o dermatitis fotoalérgica, y además se ha cuestionado y se cuestiona cada vez más si pueden ser perjudiciales para el medio marino, sobre todo a nivel de las barreras de coral. Y ahora iremos contestando a todas esas preocupaciones. Y en cuanto a los filtros físicos, aunque en general se consideran más seguros, también se ha planteado si las partículas micronizadas o nanopartículas de dióxido de titanio pueden tener efecto cancerígeno. Y ahora hablaremos de eso también y de si estos son perjudiciales para el medio marino o no. En cuanto a los filtros químicos, como hay muchísimos, nos vamos a centrar fundamentalmente en el octocrileno, que es el filtro principal que utiliza la línea Fusion Water de Isdin, los protectores corporales de Isdin, y que también contienen otros protectores solares que os he enseñado que me gustan mucho y que suelo utilizar, como el Antelios Age Correct. Veréis que todos estos protectores, como os decía, llevan también otros filtros para completar el espectro. ¿Por qué? Pues porque, ya hablando en detalle del octocrileno, filtro químico principal de estos fotoprotectores y de otros, es un filtro fundamentalmente de radiación ultravioleta B.
Además, también sirve para estabilizar otros filtros de radiación ultravioleta A, como la bobenzona, u otros, pero fundamentalmente el octocrileno filtra la radiación ultravioleta B, que ya sabéis que es la principal responsable de que nos quememos y que aumenta el riesgo de cáncer de piel. No es la principal responsable, aunque también contribuye, del fotoenvejecimiento. La principal responsable de las manchas y del fotoenvejecimiento va a ser la radiación ultravioleta A. Por tanto, octocrileno principalmente filtra ultravioleta B y está permitido en productos cosméticos en concentraciones de hasta el 10%. Es importante que sepáis que todos los filtros solares que se utilizan en protectores solares tienen que estar autorizados por la Agencia Europea de Productos Químicos y que esta evaluación de filtros solares, así como de otros productos químicos de los cosméticos, se realiza continuamente actualizándolo según la última evidencia. Esto nos tiene que dar cierta tranquilidad. Pero ahora vamos a hablar de qué es lo que se dice y qué es lo que concluyen estos análisis respecto al octocrileno y respecto a los filtros físicos. Lo primero de lo que vamos a hablar es de la absorción del octocrileno. ¿Se absorbe cuando lo aplicamos en la piel? ¿Sí o no? Pues bueno, en cuanto a esto, hubo un estudio del que se habló mucho en 2019 que se publicó en una revista muy importante de dermatología que hablaba de qué pasaba cuando algunos voluntarios sanos se aplicaban distintas fórmulas con distintos filtros solares hasta 4 veces al día a una dosis óptima de fotoprotección que siempre nos tendríamos que aplicar pero que realmente nunca nos aplicamos, de 2 miligramos por centímetro cuadrado de piel y en el 75% de la superficie corporal, es decir, en casi todo el cuerpo, hasta 4 veces al día en un interior, y veían si se observaban algunos de estos filtros solares en la sangre de estos individuos. Y sí que vieron que encontraban estos filtros solares en la sangre, no solo el octocrileno, sino el resto de los que se probaron también. Este es un estudio que provocó muchísima preocupación porque se empezó a hablar de que realmente se absorbían los filtros solares. ¿Qué ocurre? Pues que, como decíamos, normalmente no nos aplicamos los protectores solares en el 75% de la superficie corporal para estar en un interior, nos los aplicamos cuando vamos a estar expuestos al sol, bañándonos en la playa, sudando, por tanto, eliminando más fotoprotector. Muchas veces no nos los aplicamos 4 veces al día y además no nos aplicamos esa cantidad, aunque deberíamos, de 2 miligramos por centímetro cuadrado. Por tanto, este estudio tiene su importancia, pero no lo podemos trasladar a la realidad y sacar conclusiones de que realmente esto ocurre en la gente de la calle que se pone el protector solar en condiciones reales. Pero esto sí que movió un poquito todo este tema de la seguridad de los protectores solares. En cuanto al resto de los estudios que se han realizado, lo que se encuentra es que el octocrileno normalmente se queda en el estrato córneo, que es la capa de células muertas, la capa más externa de todas de la epidermis, que algo de octocrileno sí que llega a capas más profundas de la epidermis, pero seguimos estando en la capa más externa de la piel, y que algo sí que llega a la dermis, que es la capa intermedia de la piel y en la que sí que hay vasos sanguíneos, en la que se podría producir absorción. La conclusión que se extrae en global, en la última revisión sobre este tema de 2019 también, que ya tuvo en cuenta este estudio, es que en general la absorción del octocrileno se considera muy baja. Esto nos tiene que dar tranquilidad, porque para poder producir cualquiera de estos efectos disruptor endocrino o cancerígeno o teratogénico que muchas veces nos preocupan, tiene que absorberse el fotoprotector. Es raro que pueda ejercer cualquiera de estos efectos a nivel simplemente superficial de la piel. Tiene que absorberse. Y vemos que en condiciones reales y en la mayoría de los estudios no se absorbe de forma significativa. En cuanto al efecto disruptor endocrino, ¿qué es lo que sabemos? Pues bueno, la mayoría de los estudios en este sentido se han hecho en animales, algunos estudios se han hecho in vitro y por tanto no tenemos muchísima evidencia y menos en humanos. Pero lo que se ha visto es que incluso en animales, cuando se ingieren cantidades elevadas de octocrileno, no se observan efectos disruptores endocrinos, ni efecto a nivel de los estrógenos, anti o proestrogénico, ni efecto a nivel de los andrógenos, ni antiandrogénico ni proandrogénico. No se observan tampoco cambios en el semen, ni en el útero, y no se observan efectos teratogénicos, es decir, efectos de que aparezcan mutaciones o aparezcan problemas en su descendencia. Por tanto, no parece que el octocrileno tenga realmente un efecto disruptor endocrino, aunque es algo que sí se ha planteado en estudios científicos muchas veces y que se sigue estudiando, pero a día de hoy
no parece que esto sea así. Relacionado con esto de su efecto disruptor endocrino, algo que cada vez preocupa más y de lo que se ha hablado últimamente es de la asociación de ciertos filtros químicos como el octocrileno y otros con la alopecia frontal fibrosante, que es un tipo de alopecia en la que, como os he dicho algunas veces, lo que ocurre es que se pierde pelo de esta parte de adelante, de la parte de la frente. Se pierde el pelo como en diadema, va retrasándose la línea de implantación. Y es un tipo de pérdida de pelo que es cicatricial, es decir, una vez que se pierde pelo de esa zona, no vuelve a salir. Lo que podemos conseguir con los tratamientos es frenar, que no avance la caída de pelo o la pérdida de pelo, pero no se recupera ese pelo. Es un tipo de pérdida de pelo que ocurre sobre todo en mujeres y sobre todo de edad media, entre 50 y 60 años, aunque también a veces a edades más tempranas. Como ocurre fundamentalmente en mujeres, se cree que hay un papel de los estrógenos, un papel hormonal importante implicado, pero otras causas que se han relacionado u otros desencadenantes son algunos activos de los cosméticos, entre los cuales destacan los filtros solares, sobre todo aquellos con mayor potencial disruptor endocrino. Decimos que el octocrileno a día de hoy no tenemos evidencia de que lo sea, por tanto no debería preocuparnos mucho en este sentido. Y es importante que sepáis también que hay otros muchos cosméticos que no son protectores solares que también podrían estar relacionados con este tipo de alopecia, como hidratantes fundamentalmente, serums, cualquier tipo de producto facial. Todavía no sabemos con exactitud cuáles son los cosméticos que más relacionados podrían estar o los que menos. En cualquier caso es algo multifactorial, como os digo, están implicados tanto los estrógenos como la predisposición genética, como todos estos desencadenantes ambientales y por tanto no se recomienda a día de hoy ni evitar un tipo concreto de protector solar ni un tipo concreto de cosmético, no se recomienda nada de esto. Sí que en el caso de que preocupe mucho o de que tengamos antecedentes familiares, por si acaso se tienden a utilizar filtros físicos o minerales con óxido de zinc y dióxido de titanio y sin filtros químicos, pero solamente en estos casos concretos en los que preocupa mucho. La recomendación general es que podemos seguir utilizando todo tipo de protectores solares y de cosméticos. Otra de las cosas que decíamos que preocupaba del octocrileno en concreto es que pueda ser potencialmente irritante o que pueda dar lugar a dermatitis de contacto alérgica o a dermatitis de contacto fotoalérgica, que esto quiere decir que por sí solo no nos da una dermatitis alérgica en la piel, pero que si nos lo aplicamos y nos exponemos al sol, en vez de protegernos del sol, nos da un exantema o aparición de una erupción. Esto es importante que sepáis que sí que se ha descrito, pero que es muy poco frecuente, y en el caso de la dermatitis fotoalérgica hacía falta tener una sensibilización previa a ketoprofeno tópico, que es el activo que tienen algunas de las cremas antiinflamatorias que se utilizan para dolores musculares y que ya no se recomiendan ni se utilizan mucho. Por tanto, esto es muy poco frecuente y no debe preocuparnos. Y por último, en cuanto al daño del medio marino y de las barreras de coral. Bueno, sí que se ha observado que los filtros solares en general pueden suponer un riesgo para el medio marino y para las barreras de coral. Tenemos que siempre relativizar y darnos cuenta de que aunque puedan tener su impacto y tengamos que intentar reducirlo, el impacto de la contaminación ambiental en general y del cambio climático en general por otros muchos factores tiene un peso muchísimo mayor que el de los protectores solares exclusivamente. Por tanto, es algo que está ahí, que tenemos que mejorar, pero que también tenemos que relativizar. Y siempre tenemos que intentar, por supuesto, utilizar los filtros solares que menos dañen el medio marino. ¿Y qué pasa con los filtros físicos? ¿Son mucho más seguros? Porque podríais pensar que si tenemos todas estas dudas con los filtros químicos, a pesar de que los filtros físicos sean un poquito más blanquecinos y un poquito más pastosos, quizá merezca la pena pasarse a ellos. ¿Tienen algún riesgo? Bueno, algo que se ha puesto en duda es la absorción sistémica de estas nanopartículas de dióxido de titanio, de estas partículas micronizadas y el potencial cancerígeno de la absorción de estas partículas. Bueno, a estos efectos sí que es importante que sepáis que no hay ninguna evidencia que respalde esto. A día de hoy se consideran completamente seguros, no se considera que tengan ningún potencial cancerígeno y por esa parte podéis estar tranquilos. En cuanto al daño de las barreras de coral, sí que se ha observado que estas nanopartículas de dióxido de titanio pueden dañar el medio marino y las barreras de coral. Así que, bueno, en resumen, ¿qué os transmitiría? Os transmitiría que estéis tranquilos,
que esto todo se estudia muchísimo por todas las agencias reguladoras de cosméticos y que por tanto tenéis que estar tranquilos y si a día de hoy se consideran seguros, lo que sí que sabemos con seguridad es que protegen de muchísimo daño a nuestra piel, tanto a nivel de cáncer de piel, que cada vez hay más casos de cáncer de piel incluso en gente joven, como a nivel cosmético de fotoenvejecimiento y que por tanto a día de hoy si hacemos una balanza beneficio-riesgo está claro que gana el aplicarse fotoprotección en la cara a diario y en el resto del cuerpo cuando lo necesitemos. Por supuesto, siempre viene bien exponernos menos, que esto es lo que más nos protege y no daña ni nuestra piel, ni nuestro organismo, ni el medio ambiente. También utilizar medidas de fotoprotección físicas como sombreros, camisetas, que nos protegen sin hacernos ningún tipo de daño y sin ninguna duda. Pero cuando tengamos que utilizar fotoprotector, utilizarlo sin miedo. Ese es el mensaje porque esto se analiza y a día de hoy son seguros. Espero que este vídeo haya sido útil. Si tenéis más dudas sobre este tema que preocupa mucho, dejádmelas abajo en los comentarios. Intentaré responder todas ellas, si no es directamente en otros vídeos. Que paséis muy buena semana y buen verano fotoprotegiéndoos con tranquilidad y nos vemos el jueves que viene en el próximo vídeo. Un beso muy grande.